tardes, mis hermanos. Como siempre, un honor para mí poder estar junto a ustedes compartiendo de la adoración comunitaria y también de tener este hermoso privilegio de acompañarles en la palabra de Dios. Estaba ahí atrás mientras cantábamos la canción de los niños y vi que varios no se agachan. Más ejercicio, hermanos, más ejercicio. Los vi, hacían solo para arriba, pero la de abajo no la hacían. Yo tampoco, así que... El domingo pasado abordamos Hechos capítulo 15 y hubieron unos pasajes que yo me salté intencionalmente, pero hubieron unos hermanos que me preguntaron acerca de esos versículos. Los versículos 19 al 20, que dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. La pregunta era entonces si nosotros podemos comer tranquilamente las prietas, por ejemplo. Y yo les dije que sí, ¿ya? Pero hay que explicar este texto, que pareciera decirnos que no podemos comer las prietas o sangre. Lo que debemos saber, mis hermanos, y recordar que en el capítulo 15 se está hablando de mantener la unidad entre judíos cristianos y gentiles cristianos. Y para mantener justamente la unidad, los ancianos, juntos a los apóstoles, dan ciertas indicaciones para que no haya conflicto y dan justamente estas indicaciones. Es decir, este no es un mandamiento normativo para nosotros y para la posterioridad, sino pues simplemente para el momento cultural de Hechos 15 y para el origen de la iglesia. Así que coma sus prietas tranquilamente y si va a ser, por favor, me invita. Bueno, hoy día corresponde el capítulo 16, así que les invito a que puedan tener su Biblia abierta. Vamos a leer mientras vamos avanzando en el sermón. Solo a forma de introducción, decir que en el capítulo 16 aparece un nuevo personaje conocido por la iglesia. No sé si leyeron el capítulo 16, pero aparece, ¿qué personaje? Porque lo están leyendo ahí. Pero aparece Timoteo, ¿cierto? Que se une a esta segunda gira misionera con Pablo y Silas. Pero también vemos una escena muy interesante en este capítulo 16, que Pablo y Silas querían ir por cierta parte a predicar el Evangelio y el Espíritu Santo no se lo permite. Y a través de una visión reciben el camino correcto por el cual ellos debían seguir predicando el Evangelio. Y qué hermoso es esto, mis hermanos, saber que el Espíritu Santo es quien nos dirige por el camino correcto. El Espíritu Santo es quien nos dirige a cada uno de nosotros de forma individual, pero también comunitaria, para actuar conforme a su voluntad. Y qué bueno, mis hermanos, es que somos dirigidos por el Espíritu Santo y no por el pastor o los presbíteros. Pensé que iba a escuchar más amenes. Pero... gracias por eso. También vemos en nuestro capítulo 16 que pasan por varias ciudades predicando el Evangelio hasta que llegan a una ciudad que se llama Filipos. Ahí conocen a una mujer llamada Lidia, la cual escucha el Evangelio, se arrepiente, cree en el Señor. Pero también va a pasar nuestra historia, que está enfocada a los versículos 19 al 34. ¿Qué vemos al comienzo? Unos versículos antes a esto. Que Pedro y Silas predicaban el Evangelio como acostumbraban a hacerlo, pero había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, los cuales persiguió a Pablo y a Silas por mucho tiempo. Y Pablo se cansó de que esta muchacha los persiguiera y empezara a anunciar cosas y la liberó de este espíritu de adivinación. Quédese con eso, porque vamos a ir avanzando en nuestra historia mediante estamos en mientras estamos en el sermón. El propósito, para aquellos que gustan tomar nota, es entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Y vamos a observar tres áreas.
Nuestro tema lleva por título En tiempos difíciles. En tiempos difíciles, mis hermanos, podemos hallar persecución. En tiempos difíciles podemos hallar la confianza y en tiempos difíciles podemos hallar la alegría. Veamos entonces nuestro primer punto. En tiempos difíciles podemos hallar la persecución. Y ahora sí, acompáñenme a leer versículo 19 en adelante, que dice así: Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Al darse cuenta entonces estos hombres que las ganancias que producía la muchacha adivinadora se había acabado, los aprovechadores de esta situación, los dueños de esta joven con el espíritu de adivinación, dan y manifiestan su ira en contra de Pablo y de Silas. Y estos acusadores presentan esta acusación con dos argumentos o con dos aristas. ¿Qué encontramos en esta acusación? Primero, les dicen: estos hombres están alborotando nuestra ciudad. Eso es lo primero. Y lo segundo es: están proclamando costumbres que no podemos aceptar ni recibir o cumplir. Fíjate de lo siguiente, porque aquí hay algo muy curioso. Estos hombres están ocultando su verdadera molestia. Estos hombres no están diciendo acá, ni nos están revelando cuál es su verdadera molestia, por qué ellos están tan enojados y tomándose de la ley acusan a Pablo y a Silas. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante entender lo que está pasando acá? Porque hoy en día, mis hermanos, muchos opositores a la palabra de Dios, muchos opositores a Dios mismos, es decir, también a nosotros los cristianos, se toman justamente de la ley para atacarnos y perseguirnos. En muchos países es legítimo la persecución en contra de los cristianos, es permitida, porque el cristianismo es algo incorrecto. Pero nosotros no vivimos en un país en donde los cristianos seamos perseguidos para ser maltratados, encarcelados o asesinados. Pero sí vivimos en una cultura en donde a través de las leyes que se promulgan, nos atacan y nos persiguen. Hoy en día, creer que el aborto no es la solución es ser retrógrado. Hoy en día, defender que el hombre hizo, que Dios hizo hombre y mujer, es ser anticuado. Levantar nuestra bandera en contra de la ideología de género es equivocado. Pensar que convivir no es la solución, porque el Señor manda que debemos casarnos, es no anteponernos a la actualidad. Y somos perseguidos, somos maltratados. La cultura toma la ley para ir en contra de Dios y nosotros, sus hijos. Debido a que el estilo de vida de los cristianos es diferente a esta cultura, vendrán a nuestra vida rechazo y persecución. En este mundo caído, en este mundo que no ama a Dios, en este mundo que no busca al Señor, hallaremos persecución en contra de los hijos de Dios una y otra vez. Es por eso que Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice: y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos.
¿Por qué Pablo hace una declaración tan radical? ¿Está siendo pesimista? ¿No está confiando en la soberanía y en la voluntad del Señor? ¿No está confiando en que Dios tiene toda la autoridad y todo el poder? No, mis hermanos. Pablo podía dar esta declaración tan radical porque él mismo había experimentado el sufrimiento a lo largo de todo su ministerio. Porque él ha visto cómo a sus hermanos los han perseguido por causa del Evangelio. Pablo estaba convencido de que el conflicto es inevitable, porque esta cultura sin Dios odia a Dios y a los cristianos. Y estas palabras sobre la persecución, mis hermanos, son pertinentes actualmente. No solo porque millones de cristianos, millones de nuestros hermanos alrededor del mundo están siendo perseguidos a causa de su fe, sino porque todos aquellos que están dispuestos a colocar a Dios en el lugar que le corresponde, tarde o temprano se toparán con algún tipo de oposición. Queridos hermanos, no les puedo mentir. Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano no es para débiles y miedosos. Ser cristianos es para valientes. Deben ser hombres y mujeres valientes. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser niños valientes, que vivan y defiendan el Evangelio. Pero ¿cómo les vamos a enseñar a nuestros hijos y a los más pequeños si nosotros somos cristianos que viven con temor constantemente? Tarde o temprano habrá oposición en tu vida, con tu familia, con tu trabajo, con tus compañeros de educación, donde sea. Fíjate que dice el versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, las autoridades, rasgándoles las ropas, ordenaron ¿qué cosa? Azotarles con varas. Esta sociedad, esta cultura, estará en paz contigo hasta que no te metas con ellos. Si haces algo en su contra, créanme, tarde o temprano harán lo imposible para dañarte de alguna u otra manera. Puedes estar bien con tus compañeros de trabajo o de la universidad, hasta que llega el momento en donde tú tienes que tomar una decisión. ¿Obedezco a Dios o los obedezco a ellos? En tu trabajo estarás en paz hasta que tu jefe te pida algo poco ético y tú tengas que tomar la decisión de obedecer al Señor en vez de obedecerlo a Él. Con tu familia estarás en paz hasta que les des favores y los prefieras a ellos en vez que a Dios. Por eso vemos, mis hermanos, que el pueblo se unió en el ataque y que los líderes mandaron azotar a Pablo y a Silas. Y Pablo se refiere a este evento en otra carta, primera de Tesalonicenses 2:2. Dice, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos. Y en 2 de Corintios 11, les invito a que lo puedan leer después, vemos una lista de los sufrimientos que el apóstol Pablo recibió por causa del Evangelio. Pablo en esa carta dice que fue azotado 3 veces con varas. Pero no solo eso, sino que menciona que fue apedrado, que se perdió en el mar, que corrió riesgos por caminar por lugares en donde habían ladrones, que sufrió una y otra vez por causa de predicar el Evangelio, pero que estaba dispuesto, mis hermanos, porque Cristo para él era más valioso que su propia comodidad. Versículos 23 y 24 dicen, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel,
mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. ¿Saben cuál era el cepo? De repente uno ve las películas que tienen algunos prisioneros como con la cabeza y con los brazos así. ¿Lo han visto, cierto? ¿Han visto esas películas? Sí, ya. Bueno, pero esta no era con la cabeza y con las manos, sino que con los pies, dejando los pies separados y sus manos amarradas seguramente al muro, con una posición terrible, mis hermanos. En el sector donde estaban las primeras celdas, los presos podrían disfrutar de caminar, de recibir visitas de sus amigos, de sus seres queridos. Pero en la celda que se menciona en nuestro texto, la que está más adentro, reinaba la oscuridad, la soledad, la humedad, el maltrato y la desconsideración. Eran simplemente olvidados. Pablo y Sila, mis hermanos, fueron tratados como criminales, indignos de cualquier trato humano. Estaban en la cárcel más adentro, y no es menor que se nos narre esto, mis hermanos, porque estar ahí no era deseable para nadie. Aún así, estos hombres confiaban que el fruto de la misión no es tan solo la persecución. Ellos sabían que en los momentos difíciles no solo podían encontrar persecución, sino que también sabían que podían hallar la confianza en el poder de Dios, porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y Dios se hace evidente en la vida de estos misioneros, porque en aquella hora de extrema oscuridad podemos hallar la confianza en el Señor. En tiempos difíciles podemos hallar la confianza. Versículo 25 en adelante, para que tenga abierta su Biblia. Pablo y Silas en esta escena pudieron haber alegado, pudieron haber cuestionado al Señor, podían estar enojados con Dios. Señor, ¿cómo es posible que tú permitas que nosotros, tus hijos, pasemos por todo esto? ¿Cómo es posible que tú nos abandones cuando tú mismo hiciste que nosotros pasemos por este lugar para predicar el Evangelio? Es más, si estuviese escrito que ellos alegaron, ¿seríamos capaces nosotros de cuestionar a Pablo y a Silas por dudar del Señor? Seguramente no podríamos ser capaces, porque nosotros fallamos y cometemos estos errores constantemente. Pero como una bofetada, mis hermanos, para nuestra débil fe, encontramos que Pablo y Sila confiaron en el Señor. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. De verdad, mis hermanos, ¿quién canta cuando lo está pasando mal? ¿Quién puede seguir confiando fielmente en el Señor cuando está pasando por esas circunstancias complejas y difíciles? En esos momentos oscuros, tristes. ¿Podemos realmente cantar al Señor? Y este cantar no es simplemente alzar nuestra voz, es tener gozo en medio de la persecución, es tener alegría en medio del dolor. Es seguir confiando que Dios es el soberano de todo, a pesar de tus circunstancias. Porque tus circunstancias no cambian a Dios y lo que Él es. Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo todopoderoso, a pesar de que tus circunstancias digan lo contrario. Dios es Dios, mis hermanos. El tiempo del verbo escuchar indica que mientras Pablo y Silas, estos misioneros, prolongan sus cantos, los demás presos oían atentamente sus palabras.
En lugar de maldiciones, cuestionamientos, tristezas, los presos oyen palabras de adoración y de alabanza al soberano Dios. Y esto, mis hermanos, es una bofetada, como decía, para nuestra fe débil, fe. Cuando los cristianos encomiendan su ser a Dios, cuando dependemos de Dios, podemos estar en el lugar más seguro, a pesar del sufrimiento y el dolor. Mis hermanos, que nuestras palabras siempre sean de agradecimiento a Dios. Que nuestras acciones siempre sean de adoración al Señor. Que podamos decir en los momentos de felicidad que bueno porque el Señor me ha bendecido. Pero que también podamos decir en los momentos complejos, en los momentos difíciles, en los momentos oscuros, el Señor tiene el control. El Señor es Dios y todo lo que Él hace es bueno, agradable, y ustedes se lo saben, perfecto. Porque nuestro Dios es bueno, porque nuestro Dios es perfecto, porque nuestro Dios es santo y todo lo que Él hace es bueno, mis hermanos. Es tanta la alegría que podemos tener con Cristo, que a pesar de la persecución, a pesar del dolor, a pesar de todo el sufrimiento que podemos estar viviendo, podemos seguir haciendo el bien. No nos cansemos, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de predicar el Evangelio, no nos cansemos de seguir mirando al Señor, no nos cansemos de trabajar para que el reino de Dios avance. A pesar del dolor, a pesar de la persecución, a pesar que el dinero falte, mis hermanos, siempre podemos hacer el bien a los demás. Pablo y Silas, siendo perseguidos, estando prisioneros, seguían haciendo el bien, orando y cantando al Señor para que los demás oyesen el Evangelio. Querida iglesia, no temas. No temas. No temas a la persecución. No temas al dolor. No temas a esos momentos difíciles y complejos. No temas cuando te enfrentes a los dolores, a la enfermedad. No temas, porque Cristo ya ha vencido este mundo. Y es cierto que el mundo se puede levantar en contra de nosotros, sus hijos. Es cierto que nos pueden maltratar e incluso asesinar. Pero Cristo ya ha vencido el mundo. Y las aflicciones que pasemos en esta vida no se comparan, mis hermanos, a las bendiciones que recibiremos estando en el reino con nuestro Señor Jesucristo. No temas, iglesia. No dudes. El Señor te bendecirá en esta vida o en la venidera. En esta historia vemos cómo la intervención divina llegó a través de un evento de la naturaleza. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Debemos entender, mis hermanos, estar convencidos de que Dios, al ser Dios, usa los recursos sobrenaturales como los naturales, porque Él es el soberano de todo. Porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Porque Dios puede hacer lo que a Él le place, mis hermanos. Dios pudo haber mandado un terremoto a un ángel o que simplemente fueran liberados porque Él es el que tiene el control de todas las cosas. Hoy dudamos, mis hermanos, del poder de Dios.
Hoy dudamos, por ejemplo, de que podemos ser una iglesia mucho más grande, porque miramos con ojos humanos y miramos que a lo mejor no tenemos dinero para crecer, o que no tenemos miembros suficientes, o que no tenemos un lugar para recibir a más personas. Pero para Dios no hay nada imposible. Créelo. No hay nada imposible. El médico dice que no. Dios puede decir otra cosa. Él es el Señor. Luego del terremoto, versículo 27, dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y yo no sé si ustedes logran percibir, pero esta escena está llena de contrastes. Por un lado vemos que los presos vigilan. Pablo y Silas cantaban, oraban, y los prisioneros escuchaban. Por otro lado vemos al carcelero durmiendo. Vemos que Pablo y Silas tenían confianza. Y vemos a un carcelero en una angustia tan profunda que había sacado su espada para matarse. Vemos las puertas abiertas de la prisión, pero Pablo asegurándole al carcelero que nadie se había escapado. No sé si logran percibir la profundidad de nuestra historia. Hermanos, el carcelero se iba a suicidar. Él sabía lo que se le venía y era tanto el temor que prefería matarse a esperar las consecuencias que le venían. Y no sé si a ustedes les causó curiosidad, pero se menciona que Pablo puede ver con toda claridad al carcelero lo que iba a hacer. Pablo lo estaba mirando, pero el carcelero no podía ver a Pablo y a los demás prisioneros. Y acúsenme de espiritualizar o no las cosas. Lo que vivió el carcelero aquí es lo que nosotros vivimos en muchas ocasiones. Cuando enfrentamos las dificultades, cuando enfrentamos las enfermedades, los problemas, nos vemos más allá de nuestra propia nariz. Solamente nos enfocamos en lo que estamos viviendo y dejamos de lado el poder, la autoridad, la soberanía, el amor, la compasión de nuestro Dios. Cuando éramos niños y nuestros padres, sobre todo las madres, nos mandaban a buscar algo, y nosotros le preguntábamos, ¿dónde está? En la mesa. Íbamos a la mesa y adivinen, no estaba en la mesa. Y la mamá, ¿qué decía? Ahí está en la mesa. Y nosotros íbamos de nuevo, no está en la mesa. Y cuando iba la mamá a la mesa, adivinen, estaba. Yo creo que las mamás tienen algún poder mágico, pero ahí estaba lo que nos estaban pidiendo. Somos niños espirituales, mis hermanos. Y alegamos en contra de Dios. Y dudamos de Dios. Pasamos los problemas y las dificultades y decimos, Dios no está conmigo. Dios no está con nosotros. Cuando su palabra nos dice que Él no nos abandona. Que Él está con nosotros siempre. Que Él se preocupa de nuestras necesidades materiales y también espirituales. Que Él nunca nos abandonará. Que siempre está inclinado su oído para escuchar nuestras oraciones. Pero nosotros no logramos ver más allá. Este es un llamado, mis hermanos, a que veas a Dios como Él es y no a través de los lentes de tus sentimientos o vivencias. Dios es Dios. Dios es Dios. Y eso es hermoso, mis hermanos. Se nos narra en el versículo 29 que el carcelero pidió luz y corrió adentro. Y temblando de miedo,
se postró ante Pablo y Silas, los sacó afuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero se postra temblando ante los misioneros. Y esto es una evidente señal de una humilde sumisión. Por eso les pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Su pregunta nace de un corazón sincero, de un corazón con respeto, que se dirige a estos hombres que él poco tiempo antes había echado fuera a la celda de más adentro. Esos hombres que habían sido perseguidos, pero que confiaban en Dios, ahora les compartiría su mayor alegría y gozo: creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Es así, mis hermanos, como en tiempos difíciles podemos hallar la alegría en nuestras vidas. El contexto de la pregunta del carcelero muestra que su interés no es tan solo en su seguridad temporal, sino es una pregunta que tiene que ver con lo eterno, para una seguridad eterna. Por eso, ellos les dicen, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si la pregunta del carcelero fuera: señores, ¿qué puedo hacer para que no ocurra nada en mi trabajo y para que los romanos no me persigan? Pablo le hubiese dicho: aquí estamos todos, no te preocupes, no vas a correr ningún riesgo. La pregunta del carcelero tiene que ver con una convicción de sus pecados, y por eso pregunta cómo ser salvo, y por eso la respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solo forma de comentario, mis hermanos, esta no es una promesa para todos. Es una promesa para el carcelero. No es que porque uno crea o porque el papá crea o la mamá crea, todos van a ser salvados. Es cierto que puede llegar la salvación porque Dios hace como quiere, pero no tomemos esto como una promesa para todos, porque está bajo un contexto. Cierro paréntesis. No sé si se dieron cuenta, mis hermanos, que Pablo y Silas muestran al carcelero el camino de la salvación con un lenguaje absolutamente directo, preciso y simple. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Todos los presentes podemos decir esa frase: cree en el Señor Jesús y serás salvo. A ver, repítala. Me recuerda mucho a lo que dice Pablo en otra carta, en Romanos 19. Todo aquel que confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesús es el Señor, será salvo. Esto, mis hermanos, es el Evangelio. Esto es lo realmente importante, lo sustancial. Y no quiero desaprovechar la invitación para decirte: cree en el Señor Jesucristo para que seas salvo. Entrega tu vida ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Un día todos vamos a estar ante el tribunal de nuestro Señor. Algunos para salvación, otros para condenación. Si tú quieres estar en el lugar de los que se van a ir a salvación, todavía hay tiempo. Confiesa que Jesucristo es Señor y Salvador. Cree en Él y rinde tu vida ante sus pies para ser más como Él. ¿Te das cuenta que evangelizar, predicar lo que hemos anunciado domingo tras domingo, no es tan difícil como solemos pensar? Estos dos grandes maestros que seguramente conocían mucho de teología, que sabían grandes verdades y profundidades de las Escrituras, dicen simplemente a este hombre: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Te quiero desafiar
Te quiero desafiar a que tomes este principio y compartas tu fe. No tengas miedo de no ser un gran teólogo. No tengas miedo de ser una persona que recién está comenzando en el Evangelio. No tengas miedo de que vengan preguntas que no seas capaz de contestar. Te desafío a que prediques el Evangelio en lo más simple y profundo que podemos decir. Cree en el Señor Jesús para que tengas salvación. Es el Señor el que tiene el control de las cosas. El convencimiento no viene por la oratoria del emisor. El convencimiento no viene por cuánto conocimiento bíblico tengas. El conocimiento no hace que las personas se arrepientan. Es el Espíritu Santo quien provoca arrepentimiento en los demás. Y ya hemos visto, mis hermanos, que el Espíritu Santo ha descendido para que nosotros como su pueblo seamos evangelizadores, comunicadores, embajadores de la palabra de nuestro Señor. Hemos sido empoderados, mis hermanos, aunque esté manoseada esa palabra. Hemos sido empoderados para predicar y anunciar el Evangelio como fieles testigos de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después de poner el fundamento, cree en el Señor Jesucristo. Ese es el fundamento del Evangelio. Pablo y Silas explican el Evangelio con más detalle, lo que conocemos hoy como discipulado. Y quiero que puedan recordar esta instancia. Pablo y Silas están sufriendo el dolor causado por los azotes del día anterior. Pablo y Silas vivieron o pasaron una noche terrible, porque sus pies estaban en el cepo, estaban encadenados hasta que el terremoto los liberó. Estaban sufriendo seguramente dolores físicos. Sin embargo, no desaprovecharon la oportunidad de llevar a toda esta familia al Evangelio para que reconozcan que Jesucristo es su Señor y su Salvador. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el mostrar a Cristo era más importante que la incomodidad o el dolor que puedan sentir. Porque anunciar el Evangelio es más importante que nuestra comodidad, mis hermanos. Porque seguir predicando a Cristo es más importante incluso que nuestra vida. La pregunta entonces, hoy para ustedes es, ¿cuál es tu excusa para ser un miembro inactivo? ¿El frío? ¿El calor? ¿Tu desmotivación? ¿La vejez? ¿El que no sabes mucho de teología? ¿Cuál? Pablo y Silas con dolor físico, mis hermanos, predicaron el Evangelio, arriesgando sus vidas por causa del Evangelio una y otra vez. Y nosotros no somos capaces de sacrificar nuestro tiempo, mis hermanos, para visitar a otros. No somos capaces de sacrificar minutos de nuestro celular para llamar a otros. No somos capaces de involucrar un poco de nuestro tiempo para preguntarle a los demás cómo están. ¿Qué está pasando con nosotros, hermanos? Esta historia es maravillosa. Sin duda nos muestra que hay luz luego de la oscuridad, que hay paz luego de la tormenta, como dice una canción. Pablo y Silas, luego de ser azotados, tuvieron la oportunidad de predicar el Evangelio. El carcelero, luego de querer atentar con sus vidas,
ahora estaba con gozo y alegría. Versículo 34. Llevó a Pablo y a Silas a su casa y les dio de comer. Se regocijó grandemente porque él y su familia habían creído en Dios. Cuando el carcelero, su esposa, sus hijos y los criados son bautizados, invitan a Pablo y a Silas a su casa. Para el carcelero, ahora Pablo y Silas ya no eran los prisioneros, sino que eran sus hermanos, merecedores de su amor y de su hospitalidad. Y yo te pregunto, querida iglesia, ¿cómo está tu hospitalidad con tus hermanos? El carcelero manifiesta gozo en el Señor, porque ahora él y su familia son creyentes, tienen una esperanza. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu gozo en el Señor? El carcelero y los miembros de su casa manifiestan su fe comunitaria, manifiestan gozo de haber obtenido su salvación. Y yo te pregunto, querida iglesia, ¿cómo está el gozo de tu salvación? ¿Cómo está el gozo de tu salvación con tus hermanos? En tiempos difíciles podemos hallar persecución, confianza y alegría. Y termino dándote 3 desafíos. No temas al maltrato. Primer desafío. No temas al maltrato. No temas a la burla y a la persecución, porque son cosas que un día llegarán a tu vida. No huyas de ellas. Vendrán. 2. Ten confianza en la soberanía de Dios, en su santa, buena y agradable voluntad, porque Él es el soberano de todas las cosas. 3. Sé un cristiano alegre. Demuestra que Cristo vale la pena. Demuestra que vale la pena vivir amando y sirviendo al Señor. Demuestra con tu rostro, con tus acciones, que el Señor vale la pena, hermano. Que vale la pena sacrificarte viniendo los domingos para adorar al Señor comunitariamente. Vive el Evangelio con alegría, gozándote de que hay una esperanza, de que tenemos perdón de nuestros pecados y tenemos una gran promesa: vivir en un reino donde no habrá maldad, pecado ni persecución, porque todo eso pasaron y ahora reina el Señor, la felicidad, el gozo y la paz. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Amado Señor, delante de ti vamos con un corazón agradecido.